Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, la asistencia de Javier y quien les habla, Héctor Amodio Pérez, ponemos en marcha el Cernidor 125, correspondiente al día 18 de julio del 2024. Como sabrán, hoy se cumplen 194 años de la jura de la primera Constitución, elaborada por José Ellauri, Jaime Sudáñez, Juan Francisco Giró, Cristóbal Echevarriarza, José Antonio Zubillaga y Luis B. Cavia, y el presbítero Solano García. Todas figuras, dice la historia, de cultura humanística y con formación letrada. Dada la naturaleza del tema, la formación letrada debería ser seguramente una condición indispensable. Pero yo quiero destacar la condición humanista. En 1830, la Constitución ignoró la existencia de los partidos políticos porque se consideraba que entre el Estado y el individuo no debía interponerse ninguna otra agrupación humana. Con el paso del tiempo, los partidos políticos se han aprovechado de la Constitución y en algunos casos sencillamente la han ignorado. La condición humanista ha pasado al olvido y todo se mide en función de la rentabilidad económica para los mismos partidos durante su función de gobierno. Y esos mismos partidos, para disimular los incumplimientos de la Constitución, crearon un Estado paralelo que le da forma legal a lo que de otra forma serían delitos. Poco a poco, los estados han ido abandonando a sus ciudadanos a sus propias fuerzas, dejando de prestarles los derechos que la misma Constitución les consagra en materia de trabajo, salud, enseñanza e incluso en la defensa del mismo ciudadano ante los abusos que el mismo Estado pueda cometer. Lo hace para poder dar paso en la prestación de esos derechos que pasan a ser una simple mercancía a los mismos capitales que luego les permiten mantenerse activos. En el programa pasado, Horacio comenzó a plantear el tema de las AFAP, un invento de los bancos para captar capital a bajo costo, con la promesa de en un futuro mejorar su sistema de vida, habida cuenta de la progresiva disminución de los ingresos de la actual BPS como consecuencia de la también progresiva destrucción de la industria nacional en general. No quiero restarle tiempo a Horacio ni a Álvaro, pero antes quiero recordar dos frases. Una de Bertolt Brecht, que dice: robar un banco es un delito, pero es más delito crearlo. Y la otra de Mark Twain: el banquero es alguien que te presta sus paraguas cuando hay sol y te lo retira cuando llueve. Qué sabio. Y yo voy a contar una anécdota. Cuente. En el año 2017, la Suprema Corte me autorizó a viajar a España.
me pidió como aval una cantidad de unidades reajustables que en pesos redondos eran 1.500.000 pesos. Yo no los tenía, me los prestaron. Tuve que depositarlo en el Banco República, el Banco País. A mi vuelta, tuve que hacer ante la Corte la reclamación y luego presentar la documentación que la misma Corte me entregó en el Banco País, el Banco República. Entre una cosa y otra pasaron más de 2 meses. Cuando me presenté a cobrar, el Banco País me descontó una comisión, unos 300 pesos, por haber tenido mi dinero, un dinero que yo había ingresado, no por mi gusto, porque no lo tenía, tuve que pedir prestado, sino por una resolución judicial que me retenía en Uruguay, pese a que el Tribunal de Apelaciones ya había tirado abajo mi procesamiento. ¿Alguien se cree que el banco tuvo 1,5 millones guardado en una caja? Yo creo que no. Lo prestó al 30% de interés, que es lo que cobra, o sea que se hizo con más de 100.000 pesos en los 3 meses que tuvo mi dinero. Y encima me sacó otros 300. Cuando fui a cobrar, yo le dije, pero Horacio, a la recomiendo cajera, pobre, digo, pero esto... Me dijo, yo que usted cobraba y después reclamaba. Sabias palabras. Boicochea. Cosa que hice. Cosa que hiciste. Cobro y reclamo. Sí. Una vez que O sea, te dejan el cobrar primero. El Banco País. El Banco País. Bueno, yo le voy a hacer la siguiente precisión. Bueno. Yo coincido con usted que los banqueros inventaron el tema este de la SAFAP. ¿Está bien? Ahora, igual, ante el hecho consumado, lo mejor es adaptarlo, corregirlo a algo productivo. Yo insisto, las AFAP, como están desarrolladas hoy, no son las correctas. No son necesarias las AFAP. Sí es necesaria la cuenta individual de cada uno de nosotros cuando estamos en actividad y depositarlas en un banco, y ahí nos van a tener que dar un interés por lo que lo demos y en el tipo de moneda que lo guardemos. Eso es lo que yo digo. Ellos, las AFAP, directamente hacen como los suizos. Te cobran por guardar la plata, con la ventaja de los suizos, que tiene un nivel de seguridad a nivel de información mejor que el nuestro. ¿Está bien? Vos para sacarle la información de quién es la cuenta del banco y que tiene millones y millones de euros, es difícil. Ahora está más blandito porque los ha presionado el mundo entero. Hasta que empieza una guerra. Cuando empieza una guerra, le aflojan a los suizos y le dejan guardar toda la plata que sea, como hicieron toda la vida. Son los grandes responsables, los suizos, de que la Segunda Guerra Mundial se extendiera aproximadamente 2 años. Exacto. Porque fueron los que le siguieron dando plata al régimen nazi. Y esa es la Suiza. Nosotros nos vanagloriábamos de ser la Suiza pretender ser la Suiza de América. Un país realmente un explotador. Claro. Cómplice, mejor dicho, es un cómplice, de los explotadores. Es un cómplice de los explotadores. Bueno, también guardó todas las plata de la guerrilla, todo eso que todavía está almacenada allí porque le falta algún documento. Claro, ellos te dicen, tráigame el ADN. Y dice, sí, yo lo tengo, te dicen. Es de Córdoba. No, papito, te dicen. El de Córdoba no. Tráeme uno que yo te mando a hacer en determinado lugar. Pues los tipos saben lo que son afuera. Después, no tengo ADN, no tengo restos. Y bueno, 120 años. ¿Cómo? Tenemos que esperar 120 años que dé por muerta la persona del día que nació, porque la expectativa de vida podría llegar a los 120 años, para que después los herederos la cobren, que van a ser los herederos de los herederos, porque donde le encajé 120 años, perdiste una generación entera. Claro. La plata para sacársela es bravo. Si usted me permite, voy a leer un pedido de información pública que acabamos de firmar. Sí, firmamos los 3. Sí, ahí está. Porque esto viene atrasado, ¿no? Es malo. Con todo respeto, es como tomar un Cupsa en Colón para llegar en 10 minutos al centro. Esto es lo mismo. Le tiene fecha de mañana, está dirigida al ministro de Educación y Cultura, Pablo Silveira. Está la presentación ¿Quiénes somos? El 25 de mayo de 2024 fue promulgada por el Poder Ejecutivo la ley 20.280. Seguramente vamos a hablar bastante seguido de esta ley, destinada a liberar los archivos relativos al pasado reciente.
Y las preguntas son estas. ¿En qué momento se podrá acceder directamente a los archivos para efectuar la lectura correspondiente de la documentación en poder del Estado? Porque hasta ahora no hay noticias. ¿Cuál es el criterio que adoptará el Ministerio en relación a la llamada sensibilidad para acceder a los mismos? Porque esa palabrita... La sensibilidad, el paraguas. Sí. Es el paraguas, los banqueros. Seguro. En invierno, No, seguro. para que no te agarre el sol, ponete el paraguas. Te lo seguro. alquilo en invierno. En verano no, porque no hay. Sí, bueno. Esa Cocinante. palabra sensibilidad va a tapar muchas cosas que no tendría que tapar, ¿no? Porque no hay ninguna sensibilidad en muchas de las cosas que se van a querer tapar, sino cosas que se deben saber. Otra pregunta, ¿quién será el encargado de calificar esa particularidad o término que figura en la citada ley? Es decir, ¿quién va a decidir qué es sensible y qué no es sensible? Grisoni, capaz. Crisol enseguida agarra y sale, ¿no? Claro, nada. Liberado durante la dictadura, porque no fue necesario que le votaran la ley de amnistía como le votaron a muchos que estaban presos para que fueran liberados como correspondía. En realidad algunos se fueron antes. Y mire que no son pocos, ¿eh? Y en relación a la ley 18.596, ¿cuántos ciudadanos se han presentado hasta el momento para obtener el beneficio otorgado por el Estado? Les recuerdo, la ley 18.596 es aquella que nos induce a creer que la dictadura empezó el 13 de junio del año 1968, cuando el presidente constitucional Jorge Pacheco Areco aplicó las medidas prontas de seguridad, un elemento que está incluido allí en la Constitución de la República, que si no les gusta, hay que sacarlo. No lo sacan, porque Bueno. por ahí lo tiene que usar la zurdo. Entonces se enojan, después dicen, no, pero lo tengo en la Constitución, Sí, es por no. eso que no lo sacan. ¿A cuánto asciende hasta el momento el costo de la mencionada norma? Porque hay gente que ha cobrado. ¿Y cuántos ciudadanos se han presentado hasta el momento para obtener el beneficio otorgado por el Estado? Y otra pregunta final es si por esta ley, es decir, la 18.596, hay actualmente trámites o expedientes pendientes. Y ya que estamos hablando de la Constitución, aquí terminamos con el pedido de información pública que vamos a presentar mañana en el Ministerio de Educación y Cultura. Un viernes lo vamos a presentar. Sí, claro, no hay tregua acá No hay con este tregua. tema. ¿Pero funcionará el ministerio? No habrá sándwiches. Sí. Mirá que va a estar difícil encontrar gente mañana. Bueno, Ayer no había nadie en Montevideo casi. sí. ¿Tá? Bueno, Y después dicen que no hay plata. hago un comentario, ya que ustedes Hoy tu rebeldón. tiran el centro. Ahí está. Vamos, o sea, es muy llamativo, e instamos al Estado, a quienes son responsables de esta ley, por la cual se puede acceder a la información pública, la 18.381, que le hagan cursos a los funcionarios, por lo menos aquellos que están en la mesa de entrada, porque efectivamente en la mayoría de los lugares del Estado que se piden información pública, no saben qué es, no saben qué significa eso. Eso es una cosa. Y lo otro, sería bueno hacer un análisis de artículo por artículo de la Constitución de la República y ver cuánto se aplican. ¿No? Entonces, Yo creo que no me acuerdo si es el 24. La proporción o el porcentaje de que no se aplican es imponente, ¿no? Bueno, el 7 y 8 ya no. Si lo sacan es lo mismo, ¿no? No pasa Sí, nada. claro, ¿no? Yo, la verdad, todo lo que dice usted. Mirá vos, este no lo cumplen nunca. El artículo 24, el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y en general todo órgano del Estado serán civilmente responsables del daño causado a terceros en la ejecución de los servicios públicos, Artículo 25 de la Constitución. confiados a su gestión o dirección. Este es el 24. 24, Este es ahora el viene. 24, pero esperen un poquito. ahora Seguro, el otro. Claro, el otro sí. es la papita, la que la baja del Sí, pecho, sí, ¿viste? claro. Que tampoco se aplica. Porque parece que hubiera un acuerdo tácito, y esto en serio lo estoy diciendo,
según los gobiernos de turno que van pasando, y discúlpeme que estoy demorando un poquito en llegar porque no me quiero pasar, el 25, acá está, entre los partidos, cambian de signo político, pero en esto se apilan todos en la misma pelota. Artículo 25, cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos lo que hubiere pagado en reparación. ¿Sabe una cosa? 2-0 perdemos. Ya. No, ahí vamos como 4. En el único caso que le lograron cobrar algo a Sendic fue en ANCAP, en este gobierno. A ver, le habían pedido la plata que correspondía pedirle. Terminaron negociando por chaucha y palito. O sea, algo como decir, bueno, te obligué a pagar. Pero no siguieron con el juicio hasta el final, que era divino. Era el juicio precioso. Los tipos vienen y destrozan todo, el Estado, ¿no? Hacen perder dinero, Gas Sayago, por ejemplo, no sacó 1 metro cúbico de gas, le pagaba a gimnasios especiales a su funcionario, pagaba esto, pagaba aquello, todo al bombo. Pues alguien tiene que pagar ese muerto. No se lo cobramos a los directores. Pues eso fue con la firma de los directores de ANCAP. ¿Correcto? Porque es una subsidiaria de ANCAP, Gas Sayago. Después, ¿qué más tenemos? Así que me acuerdo al voleo. El Antel Arena. Pluna. No, lo de Pluna, según lo de Pluna era brutal. Solo el lío de Pluna era precioso. ¿Tá? El señor de la derecha, el coso, vos veías la foto no, decía López Mena. Y el que hizo el negocio, idolatrado hasta por dirigentes de los partidos fundacionales, Colorado y Nacional. Claro, el contador, sí, el Danilo contador, Story, claro. Que era el que tenía una secretaria que no le hacía los aportes BPS. Sí. Contador, ministro de Economía. Esos pecados no los podés cometer. Si cometés esos pecados en ese lugar, te tienen que degollar. Porque a los demás nos matan si hacemos eso. O sea que eso para referenciar lo que Yo tengo un caso. ¿Quiere algo? Espere que va a decir algo. Yo tengo un caso más chiquito. Bueno, cuéntelo. Que es la jueza Julia Estarico. A ver. Claro. Que me procesó y el Tribunal de Apelaciones dijo que era un error inexcusable. Y en cambio nadie le cobró a ella lo que a usted le pagó el poder judicial, porque a usted se lo termina pagando el poder judicial, sí, que sale de rentas generales, porque eso no produce un peso. Sí. Va todo a gasto eso. ¿Está bien? Sí. Serán 5 pesos, 10 pesos. No, lo que fuera. No fue la plata. Porque además mi error lo repitió con otros casos. Pero le voy a contar otra, antes de darle el paso a aquel. Hizo un pedido de extradición a un uruguayo, lo trajeron desde España y lo tuvieron que liberar. O sea que era repetitivo. Sí. Pero le voy a contar algo que es divino. En el caso de mi señora, había sido por allá por el año 2000, 2001, destituida de Antel en forma absolutamente ilegal, 2-1. Directorio de 3 miembros. La ley fundacional de Antel dice que para destituir tiene que ser por unanimidad. No lo fue por mayoría 2-1. Votaron la destitución los 2 directores colorados y el director del Partido Nacional, que era el único abogado de los 3, dijo: esto es un disparate, yo esto no lo voto. No lo voto. Bueno, fuimos al TCA, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el que regula los juicios. 5-0, que nunca se da muy seguido el 5-0, contra Antel se le gana. Vamos al... Ya el directorio era del Frente. Tenían todos los del Frente para pegarle a los directores que habían votado. No, mandaron gente, emisarios, para que dijeran: no, ahora está gobernando el pueblo, le decían. Vos no tenés que reclamarle plata. La otra, ¿sabe qué? Ana María Castillo Giacheto, mi señora esposa, los levantó la vista y le dijo: pero vos te pensás que yo no los voy a matar si me tuvieron 5 años dando vuelta por un juicio en el TCA, 5 añitos bien corrido, ¿no? El doctor Bustamante era el abogado. Teníamos hasta discusiones con Carlos Bustamante Barrio, que es un amigo, por los tiempos. Y le dijo: yo reclamo, porque ustedes son el Estado ahora. Ustedes son la continuación del directorio anterior. Si quieren, allánense, paguen y se terminó el problema. No, vamos a juicio. Vamos a juicio. Ahora, el directorio ese repitió contra los 2 directores colorados de la época que habían destituido mal. Ni cerca. Eso les costó al Estado uruguayo en el entorno de los $60.000. Taca. Más una reparación en el salario de ella, hasta el último día de su vida, por la simple razón de que ella en ese periodo hubieron concursos y como no se pudo presentar, juicio.
Y los jueces dijeron, tiene razón, estaba fuera de la institución, los llamados a concurso fueron en el área de trabajo de ella, le tienen que dar plata. Y al final transaron en una diferencia que no era el monto total del ascenso, pero le terminaron dando un 10 o un 15% de aumento salarial para compensar eso. O sea que perdían mes a mes, día a día, y nadie repitió contra esa gente. Fuimos a preguntarle a Bustamante, ¿no podremos repetir nosotros como ciudadanos de la República? No. La Constitución dice que serán los directores de los entes los que podrán repetir contra los anteriores. Y podrán, dice. No los obliga. Sí, no los obliga. Que sería bueno, ya que un día cambiamos la Constitución, decir que están obligados a repetirlo. Sería precioso. Una fila de cristianos para cobrarles. Usted hablaba de Astori, ¿no? Sí, chanta. Bueno, esto tiene 25 años, 18 de noviembre de 1999, es decir que ya votó varias veces este papel. Título, semanario Búsqueda, el título es Astori prometió afilar bien la tijera para reducir el gasto. Entonces, en la entrevista le dicen, el problema es que el tema de la deuda externa, le preguntan esto, ¿no? Está muy atado al Frente Amplio, pues en el pasado los muros pedían el no pago, ¿no? El no pago. La respuesta de Astori es increíble. Perdón, el Frente nunca pintó muros con no pagar la deuda. Y claro, el periodista le dijo, ¿cómo no? Todavía hay muros, ¿no? En el 99. Vivía en Carrasco, que no le pintaban los muros a Carrasco. Perdone, fueron sectores integrantes del Frente. Yo nunca valoré al Partido Colorado, al Partido Nacional, por muros pintados por sectores extremos que también tienen esos pasados, que ese pasado tiene. Pero los blancos, los colorados pintan muchos muros, yo no lo veo. No, pero poco. fuera de eso, el tipo se fue a una sutileza, un tecnicismo. Y le dice, quiere ganar por un tecnicismo que hizo ganar ahí. Le dice, el Partido Comunista y la fuerza mayoritaria del Frente Amplio, le dice que era el Partido Comunista que no pago de la deuda externa, ¿no? Fue lo que siempre sentimos, digo, no tiene nada de malo, no querer pagar la deuda. Es una opción. Seguro. Puedes decir, no quiero pagar y no pago. Claro. Y dice, que yo sepa, el Partido Comunista hace muchos años que no pista muro no pagar la deuda. Creo que fueron otros sectores. No sé qué otro sector fue, que del Frente Amplio que no pintó. Estoy hablando del 18 de noviembre de 1999. Bueno, y si me deja leer esto, lea. Y le voy a proponer algo, y se lo voy a proponer públicamente a ustedes. Esto viene complicado. Públicamente y no importa, porque es bueno, porque mire que nosotros acá no venimos, ninguno sabe lo que va a decir el otro. Eso es cierto, somos unos anormales absolutos. Claro. Eso jueguese la boleta. ¿Se acuerda el Chicho, no? Me acuerdo. Se peñan los papeles. Creo que llegó el momento, no sé, de crear un personaje igual. Y en todos los programas, al final, de repente, 5 minutos, y no sé, ponerle Chucho, Chicano, lo que sea. Yo tengo la solución, traemos a Gastón Dacruz. No, en serio, lo traemos a Gastón Dacruz, lo ponemos a hacer un chistecito de esto, levantamos el rating. Claro. Pero mire, le voy a leer uno de los chistes. Sí. Congreso de Ministros en Zapicán, 25 de abril del 2005. Este fue el primer congreso del Frente Amplio. Hubo una promesa de Vázquez durante la campaña electoral que primero lo iba a hacer allí. Y entonces Vázquez dice, estamos escribiendo la palabra austeridad. Debemos reconocer que esto nos ha traído algún inconveniente. Por citar apenas 2 contratiempos, permítame comentarles que ahora hay en el gobierno uruguayo un sobrestock de teléfonos celulares que aún no hemos podido resolver, dónde almacenar y una flota de vehículos tan numerosa que ocasionan problemas de estacionamiento en los garajes del Estado. Si se pone a pensar es un presidente de la República, está loco. No, tiene un montón de ministros, su secretario. Antes era más fácil. Autos oficiales y teléfonos celulares de última generación andaban por ahí en la vuelta, pero esas vueltas las pagaba el pueblo uruguayo. Se acabó la diversión. Vio que acá en vez del recreo era parecido a Manini. Era la diversión. Y bueno, él fue médico del policial. Me permite, me paso por acá. Te pases eso por ahí, a ver. ¿Qué le dije a Modio acá? 25 de abril, de abril, ¿no? del 2005. Sí, bueno. 2 años después, porque hubo que dejar pasar un tiempo, hubo un pedido de informes que hizo el diputado José Quintino Elano del Partido Nacional. Amigo suyo. Sí, somos. Lo conozco desde que tenía 14 años. Por eso. Sí, claro. Cuando él era militante en el movimiento Rocha durante la dictadura, y de esa época lo conozco. Como conozco al diputado Casareto y a Botana, que no les gusta que yo le diga diputado, senador,
¿no? Pero pero después le puedo contar por qué. Pero usted porque es amigo de ellos, conocido de muchos años. Claro, pero no quiere, pero a mí me gusta siempre el respeto de decirle lo que son, ¿no? Bueno, el título, esto después apareció en su manual de búsqueda. Desde marzo del 2005, el Estado adquirió 1.409 teléfonos celulares. Su gasto mensual es de $1.700.000 de ese rubro. Que dijo acá que iban a terminar con los celulares, ¿no? Pero si iba a bajar, aumentó. Es imposible. Mire, las oficinas públicas uruguayas contrataron 1.411 nuevos celulares antes de marzo del 2005 y diciembre del 2006 y aumentaron $1.721.000 su gasto. Pesos, debo decir, pero que eran unos cuantos dólares. Los datos están contenidos en la respuesta. Según el informe oficial, el Estado pasó a tener 4.514 teléfonos celulares a 5.925 y el aumento del gasto en telefonía celular se concentró en los Ministerios de Defensa, el Interior, Economía y Finanzas, Turismo, Educación y Cultura, en el Instituto Nacional de Carnes, en las empresas públicas UTE y ANCAP y en las intendencias de Cerro Largo, de Maldonado y de Paysandú. En ANCAP, por ejemplo, la cantidad de teléfonos celulares pasó de 41 a 145 en el periodo de las referencias y el gasto mensual subió de 76.000 a 2.000. Y seguramente esto era para recibir a este señor Guido Antonini. El de la valija. Sí, el de la valija. Que tengo un informe, porque esto va a ir en un libro que está en el archivo Castiglioni. Si quieren lo pueden leer, porque es bastante cortito. ¿Quiere leerlo usted o lo leo yo? No, como usted quiera, se lo doy. Antecedentes. Un informe empresario venezolano detenido en el aeropuerto de Buenos Aires con dinero no declarado. A ver. Dígalo. Haga de chicho usted un poco. Antecedentes. En septiembre del año 2006, el empresario venezolano Guido Antonini acompañó a Johnny Llanes, gobernador venezolano del estado de Cojedes, y a María Urbaneja, en ese entonces embajadora de Venezuela en Uruguay, durante una recorrida por la planta de UMIS Sociedad Anónima, ubicada en el barrio La Teja, en la calle Aurora 533. En esta visita, Antonini se presentó como asesor del gobernador venezolano. En esta empresa se producen casas desarmables que son enviadas a Venezuela según un acuerdo firmado en el marzo del 2005 con los presidentes Tabaré Vázquez y Hugo Chávez. A fines de mayo, se ríe Amodio, el 25 y 26 la empresa PDVSA reservó en el Hotel Radisson Victoria Plaza de Montevideo 2 habitaciones a nombre de Guido Antonini y Daniel Uzcategui. Este último es el hijo del vicepresidente de PDVSA. La estadía fue abonada por PDVSA Uruguay. Cronología de los hechos. El empresario Guido Antonini llegó a Buenos Aires el 4 de agosto en un avión contratado por la empresa estatal energética argentina Enarsa. En ese avión lo acompañaban Wilfredo Ávila, funcionario de PDVSA, Daniel Uzcategui, hijo del vicepresidente de PDVSA, Nelly Cardoso, apoderada de la estatal Pequivén, filial de PDVSA y asesora jurídica de esta última. Ezequiel Espinosa, presidente de la petrolera estatal argentina Enarsa, Claudio Uberti, director del órgano de control de concesiones viales de Argentina y mano derecha del ministro Julio De Vido. Victoria Beresiuk, secretaria de Uberti, y Ruth Berenes, funcionaria de PDVSA. Según citan opositores al gobierno venezolano, en el avión contratado viajaba un 9º pasajero. Se trataría del coronel del ejército venezolano Julio César Avilán, quien tenía la función de supervisar el traslado del maletín que llevaba el empresario venezolano. Era el Prosegú, se dice, ¿no? Llevaba el libro computadora adentro. Siga nomás. Antonini fue demorado en el aeropuerto argentino con una valija en la que dijo llevaba libros, pero en la que en realidad había $800.000 no declarados. El personal de aduanas de la vecina orilla procedió a la incautación de ese dinero. El empresario fue detenido, pero recuperó la libertad horas más tarde. 3 días después del requisado del dinero, el martes 7, el presidente Hugo Chávez, durante su visita por Montevideo, deslindó cualquier responsabilidad de PDVSA. Ese mismo día, el empresario venezolano voló desde Buenos Aires a Montevideo, donde estuvo menos de 24 horas y partió hacia Miami.
según informó el abogado de Antonini, Guillermo Draletti. Ese dinero era para comprar un inmueble muy importante que debía señarse en efectivo. Repercusiones en Argentina y Venezuela. El señor Claudio Uberti, director del órgano de control de concesiones viales de Argentina, fue cesado sumariamente por el gobierno de Néstor Kirchner. Y debe haber sido que se iba a llevar la plata, pero no se la daban al tuerto. Entonces, sí, claro, como no me la diste, se cortó. Esta determinación se debió, según se indicó, a errores que se cometieron en referencia a que se había incorporado en el avión a Guido Antonini a pedido de Daniel Uzcategui. La fiscal argentina María Rivas en estas jornadas pidió la captura internacional de Guido Antonini para indagar un presunto intento de lavado de dinero o contrabando. Pero esta solicitud se demorará porque 2 jueces declinaron participar en el caso. Es la Cámara Federal en lo penal económico quien deberá asignar un magistrado que conduzca la investigación. Según informó Antonini, tiene toda la intención de presentarse ante el juez competente en cuanto éste se lo solicite y explicó que no se fugó de Argentina. La funcionaria de PDVSA, Ruth Berence, según algunas fuentes, fue cesada y regresó a Venezuela. Por su parte, un comunicado emitido por la empresa PDVSA el pasado 13 confirmó que en el avión viajaban funcionarios de la petrolera y que se está investigando su responsabilidad. Según el presidente de la petrolera estatal venezolana, de acuerdo a la normativa interna, es irregular la presencia de los empleados de PDVSA en el avión fletado por la estatal argentina ENARSA. Guido Antonini. El empresario Guido Antonini, de 46 años, vive en una mansión en Miami, posee pasaporte venezolano y está inscrito como votante en el consulado de Venezuela en Miami. Según la oposición del gobierno venezolano, está relacionado con una persona con buenos contactos con la empresa Armor Holding, especializada en la fabricación y comercialización de armamento militar. Esta empresa es subsidiaria de Global Buy System, compañía de primera línea de tecnología armamentista. De acuerdo a algunas versiones de medios de prensa argentinos, el empresario no sería un empresario exitoso ni un ejecutivo petrolero, sino un agente de inteligencia que hacía casi siempre el mismo trayecto que enlazaba Buenos Aires y Montevideo. El objetivo de sus visitas habría sido traer fondos para las organizaciones sociales y políticas que Chávez sostiene en Argentina y Uruguay. Atento, Heber. Otras versiones apuntan que el descubrimiento de la valija se debe a las internas dentro del gobierno de Néstor Kirchner, otras tienen que ver con la disputa por el control de los aeropuertos y otra apunta a un pago de favores a algún funcionario. Lo que sí es claro es que Antonini es un frecuente viajero a Argentina y Uruguay. Y acá no se investigó mucho en el gobierno del Frente. Entre marzo del 2006 y el sábado pasado entró 6 veces a Argentina en viajes cortos y en sus conexiones siempre incluía Uruguay y Chile. Repercusiones. Ante la vinculación del empresario con la petrolera venezolana PDVSA y el reciente acuerdo firmado por el gobierno de Hugo Chávez sobre temas energéticos que involucra a ANCAP, la oposición prepara el pedido de una larga lista de explicaciones en el Parlamento cuando comparezca el ministro de Industria y Energía, Jorge Lepra, a la Comisión de Energía de Diputados y próximo miércoles 22, algunos parlamentarios, como el diputado de la lista 15, José Amorín, acusó al presidente ANCAP, Daniel Martínez, de reunirse en Venezuela con corruptos y acusó al ente estatal de hacer negocios con falta de transparencia. También existe preocupación por la venta de la red de 172 estaciones de servicio que ANCAP poseía en Argentina, negociada directamente con el vicepresidente de PDVSA. A su vez, diputados del Partido Nacional como Pablo Adala consultarán al ministro y a las autoridades de ANCAP por la compra de las estaciones de Texaco y el cambio de opinión del ministro sobre un llamado a licitación pública para la asociación de ANCAP y PDVSA en la remodelación de su refinería. Todas estas noticias del 2006. ¿Correcto? Completito. Completito. Yo creí que iba a mencionar las casas prefabricadas esas que yo apunté para eso. Cuando arrancó me tiraba al palo ese, me comía el penal ese, me pateaban al otro palo. Esas que nunca se entregaron. No, y claro, porque aparte era un acuerdo total. Vos fíjate, que al no entregar las casas, ¿qué tendría que haber hecho el gobierno venezolano? Haberle hecho un juicio a las empresas que las estaban fabricando, que tenían una relación íntima, por no decir un sexo compartido, con el PCNT. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no le hicieron ningún juicio. ¿Por qué? Porque ellos sabían que no iban a ir las casas. Lo que iba era venir la plata y salía por el Bandes, por abajo de la línea de flotación.
Ese era el gran tema. O sea, Y porque se lo cobraron igual. Cuando asume Vázquez y estaba Chávez acá, sí. en la conferencia de prensa, Chávez dice que están saliendo de Venezuela 1 millón de barriles de petróleo. Sí. Bueno, y se habló de $14 que le cobraban a Uruguay por barril. Bueno, finalmente fue 40 cada uno. ¿Mm? No es lo mismo pagar 14 millones que 40, ¿no? Exacto. De la época. Sí, sí. O sea, de $14 el barril a 40 el barril, más del doble, ¿no? Ahí se anotaban todos, los venezolanos y los de acá uruguayos, también. por supuesto. ¿Por qué cree que se fundió? Fueron negocios a medias. Pero, ¿Por qué cree que se fundió en campo? Y claro, por la plata que se le fugaba por los costados. No sé si de los 41 a los 145 celulares, eso eran para, los otros 104 eran para atender a Antonini. No sé si para Antonini. A ver, se invirtieron en cosas que no iban a dar resultado. Nosotros ahora, por ejemplo, todos los días baja el valor del Portland, la bolsa de Portland. Todos los días. ¿Por qué? Porque empezó la competencia a presionar. Entonces, acá mira, y si yo no puedo bajar, ¿y por qué no puedo bajar? En el caso del Portland no pesan tanto los impuestos. Pesa la mano de obra que utilizan acá. Tiene muchos funcionarios para sacar esos miles y miles de kilos de Portland. Tiene los mejores lugares donde producir el Portland y resulta mejor ser infraestructura. la mejor infraestructura y no la puede sacar por el costo operativo. Las otras empresas, las privadas, Godín, Lugano, que tienen Cielo Azul creo que es, o algo así, ¿tá? Vos las ves los camioncitos trabajando y una planchadita, y les voy a dar cifras reales, una planchada donde vos la tenés que armar, tus obreros la arman, le ponen el hierro, todo, la dejan prontita, te cobra una planchada de 147 metros cuadrados, 60.000 pesos, incluye los material y obreros para llenarla. Llenar una planchada, 60.000 pesos. Posta. Vienen con la maquinita, 2 tipos arriba de ellos, no dejan subir a más nadie. Van acomodando, lo van pisoteando, lo van acomodando. En 3 horas te llenaron la planchada. 60.000 pesos. Material y mano de obra. Ya no se usa más. Vos vamos a llamar al vecino, al amigo que me venga a ayudar para llenar la planchada, ¿te acordás? Sí, que era lo más común. Sí. Y después tirar las hojas de paraíso arriba para que hicieran sombra. Y hacer el asado abajo. No, macho, acá en 3 horas. Te meten la máquina, se baja, te dice revisás, traes al capataz, al arquitecto, al ingeniero. Está todo, vos se la tenés que dar armadita. Encofrado, hierro, 146 metros cuadrados, 60.000 pesos. Y te cobran después que llenan, ¿no? Tampoco te enloquezcas mucho. Dice, ¿cuándo lo quiere? Tal día, sí, mando el camión. Llega a tal hora. Espere que en la mañana estamos en la Ciudad Vieja trabajando. ¿Usted dónde es? La Guada, el Cordón? Bueno, van a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Allá llegan, con las mangas. Aparte, eso incluye los permisos en la Intendencia para la interrupción del tránsito. Pues claro, vienen esos camiones con una tolva gigante, con una pluma que se eleva, porque también te la llevan a la altura del piso coquera. Sí, los he visto. Entonces, ellos tienen que cortar el tránsito. Y la Intendencia de Montevideo correctamente les exige sacar los permisos para prever el corte de tráfico. Eso también lo incluye. Y lo hacen ellos. Muchachos. Se están bajando los costos en eso. Ahora, Sí, claro. ANCAP no puede bajar los costos. Le hago una cuenta. La plataforma del centro de salud en Aguascorrientes se hizo de la misma manera. Ajá. Y el costo fueron $5.000. Eso eran 120 metros cuadrados. 5.000, pero ¿y por qué tanto? Bueno, pues en aquella época. Claro, no había competencia. Seguro, ahí está. Eso es lo que me quiere decir. Sí, claro, ahora sí. por Está. eso. Sí, fue hace un montón de años atrás. Sí, seguro, claro. Claro, cuando no hay competencia te van a facturar lo que quieren. Si estás muerto tenés que agarrarlo. Claro, estamos hablando de 12 años atrás. Sí. Claro, ahora hay competencia. No sé por qué tienen miedo de la competencia. Yo quiero al Estado presente, pero no omnipotente. ¿Está bien? Tampoco quiero la omnipotencia de los privados solo, ¿no? Sí. Nos matan. Pero esto es bien simple. Es que Yo quiero regulación. ¿Y cómo hace la regulación? En Estados Unidos no la hacen con el Estado, la hacen con las leyes. Evitan el monopolio, cuando ven una empresa que crece mucho la bloquea, le dice particiónela, rómpala, y ahí la van manejando. No compres frigorífico, no te quedes con todos los frigoríficos. Se evitan, acá, no, allá las telefónicas, que crecían, AT&T, crecía vertiginosamente, la hicieron partir en 8.
8 empresas. Un lío había en el Senado, porque claro, los tipos aceitaban a los senadores gringos para que no las partiera. Y ahora es AT&T del oeste, AT&T todos con directorios separados, son todas nominales las acciones. Y bueno, ¿para qué compitan? Igual siempre se te escapa algún borrego por abajo de la cinta. Bueno, en España se privatizaron la distribución del combustible y la teoría era que iban a bajar los precios por la competencia. Lo que pasó fue que las empresas se pusieron de acuerdo en los precios y entonces las variaciones son mínimas. Está bien. Entonces, ¿por qué yo digo que el Estado tiene que estar presente? Claro. De repente. Va a ser la palanca. Sí. En España el Estado está presente. Entonces los multa todos los años. Pagan la multa y siguen igual. Pero porque las multas serán bajitas. ¿Les servirá pagar la multa? ¿Me entendés lo que yo digo? No son bajas. A ver. Son altas. Yo te voy a explicar una cosa. Telefonía celular en Uruguay. Tenés Movistar, Claro y Antel ahora, ¿no? La competencia es buena dentro de determinada regulación. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Sí, Dentro de cierto control. ¿Cuánto hace que los costos de telefonía celular se mantienen y tienden a la baja? Y porque se están matando entre ellos. Se dan fierro entre ellos. Antel pelea el mercado, que es el que es mayoritario, porque el uruguayo de por sí, ideológicamente ballista, es muy estatista. Entonces prefiere ir al Banco República, prefiere ir a Antel. Banco País. Al Banco País, el que le cobró 300 pesos por manejarle la guita y demorarle 2 meses en darle la tarasca. Sí, pero se la guardó en una cajita, nadie la tocó. Nadie la tocó. Decía una tarjetita, no tocar. Y usted cuando le entregó con todos los billetes, el número de billetes, va a ver si eran los mismos billetes, porque ahí tenía que estar seguro que se la dieran igual. Tuvimos que hacer un ingreso, tuvimos que ir a la Ciudad Vieja, se abrió una cuenta especial para eso, se depositó Vos tenés cuenta por todos lados. No. Bueno, fue una necesidad. sí, está claro, sé cómo Una funciona. necesidad. Los jueces tiran la plata para allá adentro de esas cuentas. No tenía dinero. Está bien. Yo no sé si tenemos algo más, porque yo tenía una continuación. Sí, dele. La continuación. En el programa pasado hablamos del tema de la SAFAP y los malos negocios que hacen que terminan perjudicando a los que apostan en la SAFAP. ¿Tá? Para poner en contexto la situación. Hace años atrás, no muchos, se detectó irregularidades con la venta de bases de datos que compraban todas las AFAP, aparte de todas, no sé si todas, pero las mutualistas, en un número importante. Pasamos un video, el pasado programa del día lunes, en donde demostramos que tienen activo todavía ese funcionamiento, con personas que están en actividad y gente que no lo está. También sé que las AFAP dejaron de aplicar ese método de captura, o sea, como que quedaron ahí flotando. No cortaron esos números esas claves para poder ingresar a los sistemas del BPS. Y bueno, hay una exfuncionaria de AFAP República de nombre Patricia que nos ha proporcionado una serie de audios que yo quiero y una serie de preguntas que yo le hice que yo quiero que Javier ahora nos va a ir dando una a una cada uno de esos, así la escuchamos y después lo comentamos. Horacio, respondiendo a tu pregunta de cuándo ingresé a República FAP, yo ingresé en el año 1998 como asistente previsional y luego pasé a ser encargada de Rocha. Con el tiempo me fueron dando otros departamentos, lo que hizo que a la fecha del despido, que fue el 30 de junio del 2021, yo era encargada regional de todo el este, que era Maldonado, La Valleja, 33 y Rocha. El tiempo que trabajé en República siempre fue solo en República, nunca tuve ningún contacto ni trabajé en otra FAP. Sí, claro. Y el causal del despido fue notoria mala conducta por usar datos de BPS que estaban totalmente autorizados por la empresa, pero bueno, que la empresa al verse descubierta de que saltó, por decirlo de alguna forma, en BPS, que un funcionario vendía esa documentación a República FAP y a todas las AFAP, además de financieras y mutualistas, ellos lo que hacen es cortar el hilo por el lado más fino y nos despiden a nosotros para cubrirse sus espaldas. Respondiendo
a tu pregunta de cómo funcionaba la FAP, cómo desarrollaba yo mi trabajo, digamos, cómo funcionaba dentro de mi área. Bueno, yo trabajaba al final era supervisor o encargado regional, mejor dicho, de todo el este. Yo lo que hacía era supervisar que se cubrieran todos los nichos de mercado en cada uno de los 4 departamentos que tenía, y la metodología principal era con listados que comprábamos al BPS, y también con listados que conseguíamos empresas, porque también había empresas que nos daban los listados, o conseguíamos de algún funcionario que nos daba un referido de algún compañero que hubiese entrado, pero concretamente con lo de BPS era un señor que vivía en San Jacinto, que lo que nos proporcionaba a nosotros y a todas las AFAPs, a las mutualistas, a las financieras, entre otros, ¿verdad? Era un listado de la empresa. Yo, por ejemplo, pedía el listado de la empresa XX, y él lo que hacía era, bueno, darnos todo el listado de esa empresa, y ahí lo que hacía es con la cédula, porque ahí en el listado figura la cédula, los dos, el nombre, primer apellido, la fecha de ingreso de la persona. Bueno, lo que hacíamos era en un programa que se llama Prestaciones y que lo entregaba República FAP, y quiero dejar bien claro que este programa de prestaciones lo entregaba a la clave para ingresar a él, República FAP. Nosotros con nuestra cédula y una clave que a veces era República que te la daba y a veces se te vencía y tú la cambiabas, entrabas al programa de prestaciones del BPS y veías absolutamente todo de las personas. Veías con la cédula eh, tal, veíamos cómo se llamaba, dónde vivía, qué celular tenía, su dirección, teléfono fijo, cómo se llamaban sus papás, cómo se llamaba, cuándo habían nacido, si eran fallecidos, si había sido casado o en concubinato esa persona, si tenía hijos, fechas de nacimiento, cédula de los hijos, absolutamente todo, todo, todo de la persona. Y lo que se hacía era, bueno, ver quienes no estaban afiliados, se los empezaba en una especie de rastreo hasta encontrarlos y ofrecerles la afiliación. Horacio, nosotros cobrábamos un sueldo fijo que era muy bajo, porque fíjate que estoy hablando mucho del interior, porque acá se despidió en una primera instancia a 14 personas, todas del interior y solo una de Montevideo, en una clara maniobra de República FAP de que no nos juntáramos, porque obviamente que el de Artigas venir a Montevideo para ver un abogado, o el de Durazno venir a Montevideo para ver un abogado, era muy difícil. Por lo tanto despidieron uno de cada departamento, y de Montevideo solo una persona. Pero en realidad nosotros éramos uno por departamento, teníamos un pasante de UTU, el cual, aclaro porque es importantísimo que esto se sepa, tenía su propia clave de prestaciones, que la daba República FAP, que se la daba a él, al pasante, que el pasante era un chico de la UTU que entraba en principio por 9 meses, pero se le daba todas las llaves para que abriera todas las puertas. O sea, no tenía recaudo de nada con el pasante, y también tenía ese programa de BPS que yo te decía. Por lo tanto, éramos uno en cada departamento y el pasante. Teníamos que cubrir absolutamente todo el departamento, no se te pagaba nafta, era mínimo lo que te daban, 3.000 pesos por mes, pero tenés que recorrer todo un departamento, no te daban para hotel ni para comida, viático, eso nosotros no teníamos, y lo que teníamos era un sueldo fijo que te decía era muy, muy pequeño. Estamos hablando en el 2021 de unos 20.000 pesos, lo cual, digamos que lo que hacía era cubrir, bueno, todos los gastos de que tú tenías cuando salías, además de cubrir el banco, representar la empresa en la televisión, en la radio, todo lo que la empresa necesitara nos mandaba a nosotros por ese sueldo. Pero además teníamos una meta de 30 en algunos lugares, 35 y 40 afiliaciones en otros lugares del país, que la teníamos que cumplir. Si tenías esas 30 o 35 afiliaciones, bueno, si hacías 10, por ejemplo, te pagaban lo que se llamaba un PCM, que era un premio por cumplimiento de meta, que cada afiliación, pongámosle, porque no lo recuerdo, 1.000 pesos por cada afiliación hasta las 10. Si hacías 15 te pagaban 1.500, si hacías 20 te pagaban 2.000, lo que hacía que cada afiliación fuera como engrosando
su precio, por decir de alguna manera, lo que permitía que por una afiliación tal vez llegabas a ganar en principio por una afiliación de que fuera un sueldo menor, 2.500 pesos, 3.000. Para eso, como te decía, tenías que recorrer todo el país, todo el departamento, y es muy importante lo que tú me preguntas porque si no cumplías con los objetivos, te mandaban compañeros de Montevideo que venían con listados, clarísimo, lo mismo jefe te decía, mira que fulano tiene los listados de primaria, mira que fulano tiene los listados de las mutualistas y va a ir para ahí porque tú no estás cumpliendo con tus metas. Entonces venían esos compañeros de Montevideo y muchas veces lo que hacían esos compañeros era que, bueno, como no conocían las localidades, venían, afiliaban personas que no estaban para afiliar porque digamos que no les servía, si bien no estaban afiliadas, tal vez no les servía la afiliación y bueno, como ellos venían una sola vez y después no volvían, no les importaba, cosa que no nos pasaba a los del interior porque nosotros íbamos todos los meses, 2 o 3 veces. Fíjate lo que te puede salir andar en un vehículo dentro de un departamento, que los departamentos no son chicos, pagarte la nafta, pagarte los peajes, pagarte la comida y muchas veces quedarte a dormir porque a veces no encontrabas a la persona que ibas a buscar, entonces te tenías que quedar a dormir en otra localidad. Y bueno, tenemos mails que están a tu disposición, donde el jefe de ventas, Edinson Martin, con copia a Diego Moles, el gerente comercial, nos amenazaba con dejarnos sin licencia si no llegábamos a las metas. Esas metas tenían que ser cumplidas porque si no se cumplían, como era digamos que los objetivos eran comunes, si nosotros no llegábamos a la cantidad de afiliaciones que el accionista había pedido, a la porción del mercado que el accionista había pedido, no llegábamos, no llegaba nadie a un bono que en algunos casos, en el caso de los gerentes y de los jefes, llegaba a 700, 800 mil pesos que se pagaba una sola vez por año y que, bueno, en el caso del gerente general llegó a ser 1.800.000 pesos de bono cuando BPS lo denuncia en el 2016, ¿no? Cuando le hacen bajar el sueldo. O sea que, en realidad, si nosotros no llegábamos, nadie cobraba. Y eso, era una presión terrible que teníamos día a día cada uno de nosotros. En Montevideo trabajaban unos 40 y pico, 50 funcionarios, de lo cual asesores, ¿verdad? Que era el de Montevideo solamente asesora y hace Montevideo y por supuesto que el interior donde lo manden va o donde consiga datos va. También hay que decir que no se les pagan viáticos ni tampoco le pagan la nafta para que salgan, pero obviamente que cuando salían era porque tenían un botín interesante y no les importaba que nosotros estábamos todo el año dando la cara en cada departamento por la empresa. Y bueno, y era incentivado. Diego Moles tenía un dicho que era permanente, el mercado es libre. Entonces, si yo mañana iba y le decía, mira Diego, estuvieron en el Chuy, me hicieron las afiliaciones de tal lugar que yo había hablado, él se reía y me decía, tú sabes, Patricia, el mercado es libre. Entonces, eso los incentivaba, además de él, tener reuniones y Edinson Martin con los compañeros de Montevideo y hacerlos ir al interior. Cuando las zafras de los olivos, las zafras del arroz, todo eso los mandaban de Montevideo sin importarle que nosotros estábamos en cada uno de los departamentos. Y si nosotros no llegábamos a las metas, obviamente que, bueno, ya los mails que empezaban a llegar y que los tengo, que se los puedo presentar donde quieran, no van a tener las licencias, no van a poder gozar de ningún día libre, las licencias serán postergadas hasta que no lleguen a las metas y cosas por el estilo. Horacio, no. Nosotros nos despidieron por notoria mala conducta, de un día para el otro, después de haber hecho una investigación interna cargada, pero cargada de errores, digamos, fue realmente un atropello lo que hicieron con nosotros. Nos hicieron una investigación por Zoom, nadie nos dijo que podíamos entrar con un abogado, la empresa no mandaba explícitamente un mail diciendo que nos iban a investigar, era un equipo consultor externo, y cuando preguntábamos, y por suerte yo tengo documentación de eso, ¿qué hacíamos? Nos decían que bueno, que hiciéramos descargos, comentarios o nada, porque eran cosas que simplemente digamos, como para responderle al BPS qué era lo que había pasado. No nos pagaron absolutamente nada, no tuvimos derechos a seguro de paro
Y fíjate que nos quedamos sin trabajo, sin sueldo, sin seguro de desempleo, sin FONASA, sin asignaciones. Los que tenían préstamos de sus casas quedaron sin poderlas pagar. Los que tenían préstamos comunes y corrientes quedaron sin poderlos pagar, lo que significó que todo el mundo quedara endeudado. Y bueno, no tuvimos derecho a nada, nada. Un atropello absolutamente hacia nuestros derechos humanos como personas, primero que nada, porque ya te digo, nunca imaginamos este final. Sinceramente no lo imaginamos porque ellos eran, y lo hablamos durante los 6 meses desde que descubrieron al hombre hasta que nos despidieron, lo hablamos en forma fluida permanentemente de que, bueno, que habían descubierto a este hombre, y es más, mi jefe, Edinson Martin, me dijo que teníamos que buscar a otra persona en BPS, por lo tanto, nosotros realmente quedamos sorprendidos de la decisión. Bueno, en realidad primero, digamos, despidieron 14 personas, entre las que estaba yo. Quiero aclarar que yo no estoy ni denunciada, ni estoy en ninguna lista de fiscalía, ni solamente lo que yo tenía era conocimiento de lo que estaba pasando y obviamente el ser supervisor fui una de las que sacaron, ¿verdad? Pero de mis compañeros que sí tenían, digamos, información de que usaban esa información, despidieron primero 13 compañeros, además de a mí, después despidieron a 3 más. A los 2 meses hicieron renunciar a 11 compañeros, que todos de los que te estoy hablando tenían pruebas de que sí, que compraban esos datos y que los usaban. Y bueno, y después de esos 11 que los hicieron renunciar, hay gente que está denunciada en fiscalía, que está en una lista de 26 personas, de las cuales procesaron 10. Fiscalía procesa, el fiscal Enrique Rodríguez procesa a 10 compañeros nuestros de 26 que hay denunciados. Hay 2 funcionarios que todavía trabajan en República FAP, están denunciados y están las pruebas de que ellos hacían lo mismo que el resto de sus compañeros y siguen trabajando. Nuestros jefes, Edinson Martin, por ejemplo, nos mandaba los listados, él los mandaba los listados para que los repartiéramos entre nuestros compañeros, en este caso los repartía a los encargados regionales, nosotros se los pasábamos a nuestros compañeros, y bueno, él no fue despedido en esa instancia. Ahí nosotros lo que hicimos fue presentarnos a juicio laboral. Los juicios laborales, bueno, muy turbios, muy turbios. En mi caso y otro compañero que lo presentamos juntos, logramos que en un tribunal de apelaciones, con todas las pruebas que teníamos, tenemos audios certificados, tenemos un montón de pruebas. Bueno, un tribunal se expide y dice que si bien fue notoria mala conducta, la empresa sabía y se beneficiaba de esta maniobra, por decirlo de alguna manera, o de estos hechos, y que la empresa tenía conocimiento, se beneficiaba y que era claro que los jefes y gerentes sabían. Eso lo dice un tribunal. Después, bueno, los otros compañeros, es para otro capítulo las cosas que les pasaron, raras, por decirlo de alguna manera, para no crear suspicacia, pero nosotros sí tenemos muchas certezas de que pasaron cosas muy raras. Y bueno, y en realidad empezamos a movernos. En mi caso, yo no hay lugar que no haya ido. Fui a Presidencia de la República, le entregué al presidente de la República en la mano una carta con toda la documentación, fui a varios senadores, al nuevo presidente de República FAP, Nilo Pérez, le hice llegar la información, todo, ellos siempre contestan de que no sabían. Fuimos al Senado, el Senado lo citó, ellos no fueron y mandaron una carta que no quieren entorpecer lo que es, digamos, lo que es lo judicial. Pero después de toda esa movida, en mayo del 2022 despidieron a Diego Moles y a Edinson Martin. Los despidieron, pero les pagaron un muy buen despido. En realidad, a Diego Moles le faltaban 6 meses para cumplir 60 años y se podía haber ido jubilado por la puerta grande. Pero bueno, lo despiden, ellos dicen que no, que fue un acuerdo, pero en realidad fueron despedidos, ya te digo, en mayo del año siguiente. Y bueno, pero a ellos los premiaron. Te das cuenta que a nosotros nos dejaron en la calle sin nada y a ellos les pagan suculentos despidos. Al tiempo despiden a Sandra Silva, que era la gerente de prestaciones, que ella también estaba al tanto de esto y firmaban la documentación, como firmaba Diego y como firmaba Edinson. La despiden al tiempo a Sandra Silva pagándole muchísimo dinero.
Carlos Matisic se va amparado a un protocolo, digamos, que había hecho, una política de retiro que él mismo había hecho, que si te quedabas hasta los 65 años cobrabas 10 sueldos para, además de lo que tenías que cobrar. Imagínate que un sueldo de Carlos Matisic era 900.000 pesos en la mano, 10 sueldos, imagínate de lo que estamos hablando. Él cobró 60, cumplió sus 65 años y cobró esa suma. Y después que Carlos Matisic se va, esa política de retiro se anula y ya empiezan, digamos, a correr, bueno, los 60 años y se trataron de sacar de encima a todos los funcionarios que tenían 60 años con incentivos, invitándolos a salir, ¿no? Pero sí, y después siguieron despidiendo algunos gerentes más. Horacio, los funcionarios de la FAP le compraban a este señor de San Jacinto por mes la documentación, digamos, de las empresas que necesitaban. Al momento de nuestro despido, esa información salía 12.000 pesos por mes. En varias oportunidades yo lo hablé con mi jefe, con Edinson Martin, y le decía que, bueno, que era increíble que estuvieran pagando eso, porque era como un alquiler, porque los chiquilines y la gente que trabajaba no tenía el dinero para pagarlo. Y Edinson Martin decía que el que ponía el precio era Ariel Sánchez, que era el funcionario de BPS de San Jacinto. Tú le pagabas todos los meses 12.000 pesos y no tenías límite, digamos, de información para pedirle. Pedías lo que necesitaras. Se le pagaba por cuenta bancaria, por el Brow. Cuando hablamos tanto del tema del dinero limpio, del dinero en blanco, bueno, este señor recibía por mes cientos de miles de pesos, porque eran no solamente todos los funcionarios de República que le pagaban, que estimamos estaban en 40, 45 funcionarios que le pagaban, sino que además de los otros lugares. Y se le pagaba a la cuenta de la esposa de este señor, una cuenta bancaria, que después que pasa todo esto levantan el secreto bancario y encuentran que realmente era impresionante la cantidad de dinero que esta mujer le entraba por mes, sin motivo, digamos, sin razón, porque era dinero que se le pagaba, y si no le pagabas, el hombre era bastante insistente, les empezaba a mandar mails, los empezaba a hostigar de que, bueno, de que le tenían que pagar, cosa que era comunicada enseguida a Edinson Martin, decirle, por ejemplo, mira, este mes ando más bajo porque no he podido pagarle a Ariel, y Edinson decir, bueno, trata de ponerte al día porque Ariel necesita la plata, porque el que manda es Ariel. Ariel Sánchez era un funcionario más de República FAP. Quiero que quede claro esto porque, a ver, a la casilla institucional de República FAP entraban diariamente entre 500 y 700 mails de Ariel Sánchez. Y salían otro tanto, porque era la información que Ariel mandaba, más todo lo que se comunicaban los asesores. También había casillas externas, sobre todo del interior. Había compañeros que tenían su correo digamos, de Hotmail o de Gmail, porque cuando estaban, por ejemplo, en un pueblo, tenían que ir los equipos que nos daba República no eran buenos y no tenían mucho alcance, por lo general eran equipos de segunda mano, siempre teníamos problema con eso, entonces tenías que ir a un ciber. Tú ibas a un ciber y tenías que abrir la casilla para bajar el listado. Ponele, por decir algo, estabas en un pueblo de Canelones y bueno, encontraste una empresa y dices, mira, voy a pedirle a Ariel este listado. Se lo tenías que pedir por la casilla de Gmail o de Hotmail, porque en un ciber tú no podías abrir digamos, el servidor de República FAP. Entonces le pedías que te lo mandara a tu casilla personal y el hombre te la mandaba a esa casilla personal. Por eso también había casillas personales. Pero a ver, cuando salta todo esto, por decirlo de alguna manera, la mayoría de los mails eran de República FAP. Entonces, ¿cómo puede ser que nunca Riesgos lo vio? Hago énfasis en Riesgos porque Riesgos fue una sección de la empresa, una dirección de la empresa que creó Jimena Pardo y Luis Costa cuando estaban en el directorio. Primero Luis Costa fue presidente y Jimena Pardo primero fue síndica y luego pasó a ser vicepresidenta. Ellos crean el sector de riesgo. ¿Quién es el encargado de ese sector de riesgo? Es Romin Silva. Romin Silva y Cecilia Parentini son los encargados de ese sector de riesgo. Era tanta la presión que teníamos encima de que, por ejemplo, en un formulario no podías poner
no podías tachar un número porque te lo tiraban para atrás porque el riesgo no lo aceptaba. Nosotros teníamos unos controles pero terribles realmente, y riesgos supuestamente nunca vio esto. Pero nosotros tenemos testimonios, y además de que lo sabemos, y tuvimos una testigo que fue clave en los juicios de Maldonado, pero bueno, digo de Maldonado y de mis compañeros de Colonia, de compañeros de otros departamentos, que esa compañera trabajó con Romin Silva en riesgos porque ellos sabían que esto era un riesgo, que un día podía pasar que saltara que se estaba comprando esa información. Entonces se creó un equipo de riesgos, un comité de riesgos para ver cómo se hacía para no usar más los datos de BPS y que pudiéramos solucionarlo de otra forma y sacar a BPS del medio. Eso fue en el 2020, pongámosle, y esto sucede en el 2021. Pero Romin Silva, que hasta el día de hoy es gerente general de República FAP, porque primero fue de riesgo, luego subgerente general y ahora es el gerente general, y Cecilia Parentini, son dos personas que estaban en riesgo, y Cecilia Parentini aceptaba los listados, porque en mi caso yo pedía permiso para usarlos, y está la copia, lo tengo, a un mail del año 2017, y tengo otros mails también que la involucran, donde yo pregunto si usamos este listado en este caso, y me contestan, porque en ese momento ella era gerente de prestaciones, me contestan que sí, que lo puedo usar, que lo use, y me agradecen haber hecho la pregunta. Cecilia Parentini en ese momento era gerente de prestaciones, pero anteriormente ya había estado en riesgo. Luego pasa a riesgos nuevamente y ahora es la gerente de prestaciones. Ella es la que se encarga de toda la investigación, es la que busca todos los mails supuestamente, y bueno, no encontró ese mail que tenía en su casilla que yo misma le había mandado y pedía autorización. Bueno, fue un poco extenso, pero productivo. Acá tenemos todo el informe de Patricia por, si se quiere, por compartimentos. Hay muchas cosas que dijo ella. Reconoció de que se compraban las bases de datos, a quién se las compraba, cuando esa persona fue destituida del Banco de Previsión Social en este gobierno, no en los gobiernos anteriores. Le dijeron el propio gerente comercial, busquen a otro, para comprar. Y entre otras cosas, habla de que autoridades actuales de AFAP Banco República, AFAP República, estaban en ese momento y conocían el tema. No era que fueran los responsables, pero sí lo veían. ¿Correcto? Aparte hay otro tema que es muy escandaloso desde el punto de vista de la argumentación que puso AFAP República. AFAP República dijo que ellos no podían quedar embretados en el sistema de que todos los funcionarios públicos tienen que ganar por debajo del sueldo del presidente. Porque ellos necesitaban ganar más para poder competir con las otras AFAP privadas. Porque si no, los gerentes y los vendedores se les iban. Lo cual llevó a que este gobierno le firmara una resolución presidencial autorizándole a que pudieran ganar más que el señor presidente de la República. Son la excepción. Por lo menos una encontramos. No sé si hay más, pero una encontramos. Entonces, ustedes me dirán, bueno, es necesario que tengamos a las personas más capaces para dirigir ese tipo de empresa que es tan competitiva. Pero no es que sea competitiva. Viven de comprar bases de datos, de mandar a la calle a los vendedores, a los asesores, llámenlo como quiera, a mentirle a la gente. ¿Y cómo se mide cuál es el mejor? Bueno, se supone que se mide por los resultados. O sea que tenés una forma de medir a un vendedor, a un gerente comercial, a un gerente general. Pero lo que sí yo no entiendo, que tienen oficinas de calidad de ética, cuando en el arranque están violando la ética. No pongas esa gerencia que me cuesta plata. No la usen, muchacho. ¿No? Tienen gerencias para eso. ¿Conocen la ética? No, es que ese es el problema. Es todo normas internacionales, como digo, normas UNIT. Usted cumple con la norma ISO no sé cuánto, número tal. Por lo tanto, usted es perfecto. Todo mentira. Eso es para el libro, para el texto. Cuando vas al taller, si es una empresa, vemos si la cumplimos. Si es un tema administrativo, vemos si lo hacemos. Y necesito vender más, porque si vos, asesor, vendés más
y él es el gerente general y yo soy el gerente comercial, según lo que vos vendas, yo voy a cobrar un incentivo. Y según lo que vendas vos y yo te fuerce a vender, él va a cobrar otro incentivo. Claro. Ese es el gran problema. Entonces vos me dirás, bueno, hay que poner sueldos fijos. No, hay que tener controles y personas que lo primero sean que tengan buena ética, no ética mala, que sean decentes. Le diga, mire, tenemos que hacer esto. Bueno, pero entonces los otros hacen bueno, que controlen el Banco de Previsión Social, que era la máquina de sacar información. Porque la información grande salía del Banco de Previsión Social. Vos después podés agarrar y negociar. Yo vi archivos del Casmo. O sea que le compraban a alguien dentro del Casmo la base de datos del Casmo. Vi archivos de otras empresas. Pero esos son chiquitos, no alcanzan para tirar a que estas máquinas funcionen. Para que esto funcione y un asesor asocie 130 personas, que era el promedio que estaban afiliando en otra AFAP privada, que la información por las liquidaciones de esos funcionarios, que no corresponde que las muestre porque no voy a revelar la fuente, es mucho. Porque entonces vos tenés que ir y poner dentro de la AFAP hasta los que no necesariamente están obligados a hacerlo. Tenés que mentirle, que fue lo que le hicieron a la mayoría de las personas. Por el tipo de sueldo que tenés, vos no necesariamente estás obligado a estar en la AFAP. Depende cuando pases determinada franja. En cambio, afiliaban gente con 15.000 pesos, trabajando 4 días a la semana o 3 días a la semana. Con 20 y pico de mil pesos, trabajando los 20 días a la semana. Vos no podés poner a esa gente en la AFAP porque le vas a meter en un lío en un futuro. O sea, y acá voy a ser muy crítico con los vendedores o asesores. Ellos eso lo sabían. Entonces hay límites éticos. Recibimos un mensaje la semana pasada, después del programa, yo los estuve leyendo, en donde una persona hizo todo el curso preparatorio para ser un asesor de ventas de una AFAP. Cuando lo terminó de hacer y vio todas las instrucciones que le daban, dijo, yo no lo voy a hacer por un tema ético. Yo no le voy a mentir a los trabajadores. Y se fue para su casa. Estamos hablando de que los sueldos ahí, por lo menos en las privadas, eran excelentes. Supongo que en la AFAP República no serían malos. ¿Correcto? Entonces, uno no puede salir a destruir a un trabajador que por ignorancia, porque la verdad es que por ignorancia lo metían de bagallo. O veían a una persona en la calle que no tenía trabajo, le decían, pero igual usted tiene que firmar acá, deme su fecha de nacimiento, su cédula y firme. Guardaban en un cajón, todos los meses veían si el hombre había agarrado empleo. El día que agarraba empleo y aparecía el alta en el BPS, porque accedían a eso, le cargaban la AFAP de ellos. Así de vivo. Y te voy a decir algo más, una joda que se generó mucho en los gobiernos anteriores del Frente. Cuando la persona no se afiliaba y le correspondía de oficio afiliarse, lo repartían entre AFAP República y las privadas. Este gobierno dijo, no, el que se tenga que afiliar de oficio va al Banco República. Los socialistas, la izquierda, la repartía con el gran capital que se la lleva. El Banco República, bien, mal, por lo menos la plata queda acá. ¿Está bien? La administrará bien, malgastará el dinero, dará préstamos sin garantía, que ha dado muchos y después difíciles de cobrar. ¿Está bien? Decide decir, no, mire, el que es de oficio no se afilia en la fecha, se lo ponemos al Banco República. Eso lo dijo este gobierno. El anterior se la daba a las privadas, porcentualmente, repartida entre todos. Por supuesto, la mayoría caía en las privadas porque hay una sola pública. Los otros todos querían agarrar de la teta, todos amaban a Astori. ¿Está bien? El hombre que no solo garantizó el pago de la deuda externa, sino que la hizo gigante. Yo soy objetivo. Lo que está bien y lo que está mal, mala suerte y que lo asuma. Yo quería hoy dar la posibilidad, porque el otro día técnicamente nos había fallado, que Patricia, que es una muchacha que ha peleado contra molinos de viento, que está dejando el alma en la cancha, que es la cara visible de un montón de gente atrás que quedó tirada, que fue destituida, que no le pagaron el despido, que no le dieron el seguro por desempleo, ¿está bien? Porque fue despedida por falta grave, porque dice usted usaba una base privada que se la proporcionaban los propios jerarcas que siguieron trabajando, que después bajo presiones dijeron nos tenemos que ir y se fueron, pero con incentivos.
Se votaron un incentivo para irse y después que se fueron sacaron el incentivo. O sea, malo. No me hagan que tenga que pedirles que apliquen el artículo 25 de la Constitución que estábamos hablando hoy. Porque vamos a hacer una cosa, el Banco República, ¿de quién es? De Juan Pueblo. Sigue siendo estatal. Pero está bajo el régimen privado, te dicen los abogados. Está bien, pero el 100% de las acciones las tiene papá. Ahora creo que hay una ley que ya los considera como del Estado para los controles, porque antes no tenía ni controles al ser sociedad anónima, por más que era el 100% del Estado. Yo creo que Álvaro tenía alguna otra cosa que decir. ¿No? ¿Todo bien? ¿Don Amodio? No, que es un régimen obsceno. Coincido, que hay que corregirlo, pero le aclaro una cosa, tampoco quiero que toda la guita se desaparezca y vaya al Banco de Previsión Social. Yo cuido cuentas individuales. Yo lo que está. Bien, yo lo que creo es que hay que modificar el sistema de aquí para adelante. Está bien. Nada más. Y controlar en qué se invierte el dinero. Estoy de acuerdo. Y otra cosa, ya que tanto se habla de la libertad individual, no veo por qué hay que obligar al trabajador a que contrate determinado plan. Claro. No veo por qué. Sí, yo quisiera tener es una opción opciones personal. Yo quiero que habría que tener 1000 opciones. Ya que tanto se defiende el individualismo y... No, yo defiendo las dos cosas. No es que defienda una y vaya en contra de la otra. Yo creo que hay que ser solidario, pero también usted, si trabajó más que yo y aportó más, merece tener una mejor remuneración cuando usted se retire. Y acá no me gusta que me igualen a todo y todos vamos por la misma porque terminamos todos muertos de hambre. Está planteado el tema de los cincuentones nuevamente. Y va a seguirse planteando. Seguro, pero la cosa es que cuando en el 2017 lo debieron arreglar en su totalidad, dejaron otro agujero más para que viniera otro a arreglarlo. Es peor. Lo que dejaron es hacer. Y ahora lo están planteando el proyecto, diputado Carvalho, está planteando un proyecto para derogar un artículo, el 16 de la ley. ¿Y por qué? No hubo ningún iluminado del Frente Amplio en el 2017 para darse cuenta que eso también le sacaba 10, y yo creo que es mucho más del 10%. Es más del 10%. Y estoy sacando más o menos los cálculos y eso va a costar unos $9 millones por mes, ¿no? Pero perdón, ¿eso lo perjudicó a usted, a mí? Sí, claro. Que nos jubilamos y nos agarró ese sistemita. Sí, claro. O sea que no es un tema de partidos políticos. Seguro. Esto, el 1 de abril de 1996, aquellos que no habían cumplido los 40 años... marchamos les pido. Y sí, entramos como después te dejaban salir, seguro. Pero al dejarte salir te castigan con un 10% en la jubilación final. Seguro, claro. Nos vamos. Nos vamos. Será hasta el próximo lunes. Muchas gracias por seguirnos. Nada más. Buenas noches. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.